Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cadefi? ¿Cómo están? Los saludo el día de hoy, lunes 18 de agosto de 2025, para continuar con esta serie de cursos que forman parte de este diplomado Defensa Fiscal Exitosa. Y pues bueno, antes de entrar en materia, pues comentarles que estoy feliz de estar nuevamente con ustedes porque realmente hacer lo que te gusta realmente te llena. Les había comentado anteriormente, sientes que ni trabajas, entonces no hay mejor manera de empezar tu semana haciendo lo que te gusta, hablando de lo que te gusta y porque sabes que puede repercutir en un beneficio para los que están escuchando. Y en este caso, pues un beneficio para los contadores, para los abogados, para los estudiantes de estas dos materias y finalmente para los contribuyentes, porque mientras mejor preparados estén los abogados, fiscalistas, los contadores, pues obviamente van a poder ayudar a que sus clientes cumplan con todas las disposiciones fiscales y no se anden metiendo en camisa de 11 varas, ¿no? Y que la autoridad fiscal los vaya a sancionar, ya sea inmovilizando sus cuentas bancarias o restringiéndoles temporalmente su certificado de sello digital o multándolos o en los casos extremos fincarles una responsabilidad penal que puede llevarlos incluso hasta penas privativas de libertad, ¿no? Entonces, mientras más preparado esté el contador y el abogado que los esté asesorando, menos posibilidades habrá en que se metan en problemas, ¿no? Entonces, entrando un poquito ya en materia y dándole continuidad a esta serie de cursos, que pues obviamente es importante considerar en todo momento el título del mismo, ¿sí? Defensa fiscal exitosa. Y aquí es importante considerar, bueno, ¿y qué es la defensa? Defensa es repeler una agresión, ¿de acuerdo? Que tú hagas algo cuando estás en un peligro, en un riesgo y que esto de alguna manera te puede afectar. Entonces, la defensa fiscal pues va a consistir precisamente en que tú, si estás siendo afectado por los actos de una autoridad, que puedas llevar a cabo una adecuada defensa. Y con esto, para ir metiéndolos en contexto de que sepan cuál es la intención principal que tengo yo en este curso, es que ustedes se vayan dando cuenta, bueno, para ser exitoso en una defensa fiscal, ¿qué necesito? Y de entrada, de la sesión anterior, recordaremos que comencé a referirme en cuanto a conceptos esenciales del derecho fiscal, obligaciones de los contribuyentes, y comentaba yo que existen las obligaciones de hacer, las obligaciones de dar, las obligaciones de no hacer y las obligaciones de tolerar. Y entonces, en esa tesitura, si ya están establecidas en la ley las obligaciones fiscales, entonces yo como contador decía que los contadores son la primera línea de defensa del contribuyente, antes que nosotros los abogados. ¿Por qué? Porque si tienen un buen contador, ese contribuyente va a cumplir
adecuadamente con todas sus obligaciones fiscales. ¿De acuerdo? Si tiene un contador que no se actualiza, ¿sí? Que casi no tiene experiencia, que le cobra barato, entonces ese contribuyente va a tener problemas. Y dicen por ahí, lo barato sale caro. Habrán escuchado en alguna ocasión de contribuyentes que empiezan a buscar quién les lleve su contabilidad, ¿no? Ellos no saben de obligaciones de dar, de hacer, de no hacer y de tolerar. Ellos nada más buscan un contador que me ayude a presentar mis declaraciones. Y con eso ya se dan por bien servidos. Y no toman en cuenta todas las actividades o todo aquello que tiene que llevar a cabo el contador para que ese contribuyente cumpla con todas sus obligaciones fiscales. No dimensionan todo el trabajo que tiene que llevar a cabo el contador. Y entonces comienzan a decirle, oye, pues ¿cuánto me cobras por llevarme mi contabilidad? ¿No? Si es que no le dicen cuánto me cobras por presentarme mis declaraciones. Y entonces el contador le da el monto de sus honorarios, ¿no? A ver, eres una persona física y considera el contador que sabe, pues todos los parámetros que le van a indicar cómo fijar un honorario justo. Y entonces, que si ya tomó en cuenta cuántas facturas se expide al mes, que si tiene empleados, cuántos tiene, todos sus movimientos de sus gastos, etc. Y sobre eso el contador va determinando el trabajo que tiene que hacer para poder decirle te cobro tanto de honorarios, ¿no? Entonces cuando ya le dices al cliente te cobro tanto, el cliente les dice, oye, pues es mucho, ¿no? Si tú le dices, te cobro 5,000 pesos al mes, no, pues es que tengo a mi sobrino, que es contador, aunque el sobrino lleve 2 contabilidades de recicos, pero pues bueno, me cobra 500 pesos. Y entonces se va con el sobrino porque le cobra 500 pesos, ¿no? Y a la primera que la autoridad realiza una facultad de comprobación de las que están establecidas en el 42 del Código Fiscal de la Federación, ya sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, hace pedazos a ese contribuyente porque su sobrino ni siquiera le armó una contabilidad. Y este contribuyente estaba declarando ingresos, estaba llevando a cabo gastos y el sobrino le presentaba las declaraciones en ceros. Imagínense, yo creo que les ha de estar resonando porque hay muchos casos así de contribuyentes que dicen, pues para cumplir con la obligación, presenta tu declaración en ceros, ¿no? Y ya cumpliste con la obligación, pero ese contador pues no se metió a los cursos de CADEFI y no sabe que hay obligaciones de hacer y obligaciones de dar. Entonces, ellos creen que presentando la declaración en ceros, cuando el contribuyente ha estado facturando, ellos ya cumplieron con la obligación. ¿Por qué? Porque ya presenté la declaración. Y ustedes saben que no. Y fíjense que antes de salir para acá, revisaba yo el WhatsApp de preguntas y respuestas de aquí de CADEFI y me encontraba con 2 preguntas interesantes que la verdad no sé si las
contestamos la clase, el curso pasado. Tengo mucho lo de clase porque ya saben que soy maestro, ¿no? Pero bueno, y vi las últimas dos. No sé si esté ahorita Ernesto Sosa. El contador está muy activo, muy participativo en la clase, ¿no? Y decía, maestro, yo creo que los servicios de salud le corresponden al Estado proporcionar, porque para eso pagamos. No, era la pregunta anterior. Decía Ernesto, ahora están poniendo multas porque se presentó y no se pagó, porque dicen que si no se paga es que no se considera presentada la declaración. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante lo que comentó aquí Ernesto, porque fíjense lo siguiente, dicen que no se paga, dicen que si no se paga, no se considera presentada la declaración. Y entonces es lo que les estoy comentando aquí en este curso. Obligaciones de dar, obligaciones de hacer. Todas las obligaciones de dar tienen que ver con un pago. Y por eso en la clase pasada yo comentaba, es importante que ustedes entiendan a la perfección 3 conceptos esenciales del derecho fiscal. Hecho imponible, hecho generador y causación. ¿De acuerdo? Y entonces decíamos que el hecho imponible va a ser aquella hipótesis, aquel hecho, aquel supuesto que va a estar establecido en ley y por el cual se tiene que pagar una contribución. ¿De acuerdo? Ese es el hecho imponible. Pero no por el hecho de que esté redactado perfectamente en la ley el hecho imponible, yo ya estoy obligado a pagarlo. No estoy obligado hasta que no cause la contribución. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo se causa la contribución? Importantísimo. Espero que, como he visto a muchos contadores, abogados, estudiantes, incluso empresarios, que cuando toman un curso, ahí están con su libretita anotando, ¿sí? ¿A poco no en los cursos presenciales van ustedes preparados con su libreta y su pluma y hasta llevan su fiscoagenda, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ustedes por algo van a ese curso, porque quieren aprender respecto de un tema en particular, para poder cumplir con las obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, si así lo hacemos en presenciales, bueno, en virtuales, pues entonces también antes de sentarme frente a mi computadora, agarro mi libretita, mi pluma, mi fiscoagenda y entonces voy a aprender respecto de este tema porque me va a dar un plus, un valor agregado como contador, como abogado, como estudiante, como empresario. ¿Sale? Porque nos interesa a los 4 saber lo principal de la materia en donde nos desenvolvemos, ¿no? Como lo es la fiscal. Y entonces, ya que tienen ustedes su libretita, su pluma y su fiscoagenda, entonces yo les digo, si yo quiero saber respecto de la causación de las contribuciones, pues me remito a un artículo 6 del Código Fiscal de la Federación y me dice ese artículo, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales y en el lapso en que ocurran. Así dice el primer párrafo del artículo 6, ¿no? Y entonces, en el momento en que yo realizo
el supuesto jurídico o de hecho previsto por la norma, causo esa contribución. ¿Sí? Ahí estamos ante el hecho generador. Si yo realizo el hecho generador, causo la contribución. Y esto es importantísimo. Con esos conceptos se ganan los asuntos. Entenderlos bien, con eso tienen para una defensa fiscal exitosa. Porque como ya les apuntaba en la sesión anterior, hoy la mancuerna contador y abogado es infalible. Es infalible. Si ustedes se dan cuenta, con las autoridades fiscales, principalmente con el SAT tiene contadores y abogados ahí trabajando. Y entonces el contribuyente hoy por hoy necesita contar con una buena asesoría de un contador y un abogado fiscalista. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si tienen la idea de que el contador debe de hacer todo, incluso cosas que no le corresponden, al rato me platican. ¿Por qué? Porque muchas veces le dicen al contador, un contrato individual de trabajo, chúteselo, contador. Un contrato de mutuo, chúteselo, contador. Y entonces, pues realmente el contador sí tiene las bases, pero pues habrá situaciones que solamente un abogado, como dicen por ahí, zapatero a tu zapato, solamente un abogado puede establecer en esos acuerdos de voluntades entre partes para que no vayan a incurrir en un incumplimiento, ¿sí? No solamente entre las partes, sino en un incumplimiento a obligaciones como son las fiscales, ¿de acuerdo? Entonces, en esa tesitura, si nosotros conocemos bien las obligaciones de los contribuyentes, de entrada va a ser difícil que se metan en problemas, ¿no? Y digo va a ser difícil porque aún en el cumplimiento al 100%, dice la autoridad, yo tengo otros datos, ¿no? Y andan emitiendo por ahí sus requerimientos, sus cartas invitación en una revisión profunda, etcétera, porque el contribuyente declaró una cosa, pero sus facturas arrojan otra y su estado de cuenta arroja otra, ¿no? Si el contador lleva todo perfectamente y sabe por qué declaró tal cosa y por qué las facturas arrojan otra información y por qué también los depósitos o movimientos bancarios arrojan una cuestión diferente, a ese contribuyente no le va a pasar nada, porque se va a poder desvirtuar lo que la autoridad establezca en su acto de autoridad, en su documento, ¿no? Entonces, aquí pues es muy importante que ustedes conozcan las obligaciones que tienen los contribuyentes, ¿de acuerdo? Y aquí, por eso me remití a este comentario de Ernesto, ¿sí? Que decía, dicen que si no se paga es que no se considera presentada. Aquí les voy a comentar lo siguiente. Estamos hablando de dos obligaciones. Si no se paga, estamos incumpliendo con una obligación de dar. ¿Sale? Todas las obligaciones de dar tienen que ver con pago. Si no se presenta la declaración, tiene que ver con una obligación de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, si la ley me dice, el pago se efectuará a través de declaración, ¿sale? Que se presente de tal forma.
Entonces ahí debemos de tener muy claro esas dos situaciones. Si hay una obligación de pago, tengo que cumplir con esa obligación de dar, ¿sí? Si yo causé la contribución, tengo que calcularla y pagarla. Tengo que cumplir con esa obligación sustantiva de dar. Si yo no presento la declaración, entonces estoy incumpliendo ya con dos obligaciones. Con no haber efectuado un pago, porque ni siquiera he presentado la declaración y la ley me dice el pago se efectuará a través de declaración, entonces ya estoy incumpliendo con dos situaciones ahí. ¿De acuerdo? Puede ser que presente la declaración, pero no por el hecho de que la presente se entienda que ya cumplí con la obligación sustantiva, porque entonces se pueden actualizar innumerables supuestos. Que no haya yo manifestado todos mis ingresos, que no todos mis gastos sean deducibles, y ahí me quedo. No por el hecho de cumplir con la obligación formal de presentar la declaración, se entienda que ya cumplí a la perfección con mi obligación, con mi obligación de pago. ¿Sale? Y entonces, mi estimado Ernesto, puede ser que se presentó la declaración, pero si no se paga, se incumplió con una obligación de dar. Y ojo con esto, porque yo llevo un asunto en Querétaro por esa situación y se los platicaba la sesión pasada de un cliente que tenía la intención de abrir una sucursal en Querétaro, y entonces va y realiza todos los trámites, etcétera, incluso da aviso ahí ante la autoridad estatal y demás, ¿no? Y entonces, pues no arranca. En casi 2 años o 2 años y medio no arrancó. ¿Qué quiere decir? Que no llevó a cabo la actividad económica que tenía pensada, y al no llevar a cabo esa actividad económica en Querétaro, pues tampoco contrató trabajadores, y al no haber trabajadores, pues no causó el impuesto sobre nóminas. Y entonces vean lo importante que es manejar estos conceptos. Y la Secretaría de Finanzas le manda requerimientos. Y los requerimientos van en el sentido de que efectúe el pago correspondiente al periodo tal. Y entonces no le hacen caso a los requerimientos y lo multan. Y lo multan porque no efectuó el pago. Y le cita artículos del Código Financiero del Estado de Querétaro referentes a la causación del impuesto. Y si le citan que el artículo 63 y que el 74, el 73 y demás, y que dice: están obligados al pago de este impuesto aquellas personas físicas y morales que realicen pagos por concepto de salarios y otros, ¿no? Pero me voy a enfocar el de salarios. También habla de pagos a sus administradores, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces yo digo, de aquí soy. ¿Por qué? Porque llega el cliente y me dice: pues es que no realizamos esos pagos porque nunca tuve trabajadores. Y al no tener trabajadores,
Pues obviamente no pagué salarios. Obviamente se realiza un análisis cuidadoso respecto de la fundamentación y motivación de las multas y entonces determinamos que las multas desde los requerimientos iban encaminados a que el contribuyente no efectuó el pago. ¿De acuerdo? Porque podemos nosotros encontrar, y aquí me remito a una de las preguntas o más bien comentarios que hacía María Elizabeth, que no sé si esté aquí, pero decía María Elizabeth, la contadora, dice: licenciado, entonces si no retuve impuestos sobre la renta porque no tuve servicios profesionales de una persona física, no hay un hecho generador. Correcto, le estaba entendiendo muy bien, no hay un hecho generador, correcto. Entonces no presento la declaración ni con un importe de cero, y esto según el artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta, dice, entonces no presento la declaración ni con un importe de cero. Ahí es donde ya no se, donde se perdió. ¿Por qué? Porque la obligación de pago no la va a tener, porque no realizó el hecho generador. De hecho, aquí nos habla de retenciones. Y aquí es muy importante conocer la diferencia entre pago y retención. Les había dicho la sesión pasada también, yo he ganado asuntos porque la autoridad no tiene bien claros los conceptos de pago y retención, cuando la ley en muchos artículos nos está hablando de obligaciones de pago y de entero de la contribución. Y entonces yo les decía, todo contribuyente que ha causado una contribución la tiene que pagar. ¿De acuerdo? Ahí hablamos de pago. Pero aquel contribuyente donde la ley establece una obligación de retención es porque otro contribuyente causó la contribución, pero él no la va a pagar. ¿Por qué? Porque ni siquiera recibió ese dinero. Él causó la contribución, pero otro llegó y se la retuvo. En el caso de salarios, el que causa la contribución es el trabajador por el ingreso que está percibiendo por concepto de salarios. Pero entonces el patrón es el que le retiene el impuesto causado. Y al haberle retenido el impuesto causado, su obligación entonces es enterar, no pagar, porque el patrón no causó la contribución, simplemente se la retuvo. Y entonces ahí se actualiza el concepto de enterar. ¿Quiénes enteran? Los que retienen y recaudan. ¿De acuerdo? ¿Quiénes pagan? Los que causan la contribución. Y de verdad, yo he ganado asuntos porque la autoridad no tiene claros esos conceptos. Y anda hablando en sus actos de autoridad, en sus determinaciones, y entonces aquí como tenía la obligación de hacer el pago, no, espérame, tenía la obligación de retener, ¿no? Y entonces, una vez que retuvo, de enterar, no de pagar. Son puntos muy finos que pocos lo llegan a entender y aplicar,